Muy buenas noches. Hoy vamos a concluir el tema que estamos analizando a lo largo de esta semana, el análisis de los resultados de las elecciones del pasado domingo 2 de junio y las implicaciones que tendrá en los próximos años. Para discutir este tema, saludo a Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, colega. Luis de la Calle. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Y Vanessa Romero. ¿Qué tal? Buenas noches. Veo caras felices, muy felices. Blanca Heredia, ¿te esperabas este tsunami guinda? Ahora todo el mundo dice sí, la verdad que sí. No, la verdad yo no. La verdad yo sí me esperaba, como todos, incluyendo los mercados, que pues, ganara Claudia Sheinbaum, que ganara por algún margen importante, no con este margen. Sí. Y sobre todo creo que lo que no había descontado el mercado, y yo desde luego no pensaba que fuera muy posible, lo del Congreso. Era lo del Congreso. Creo que esto nos coloca, y lo vimos el lunes, en una situación paradójica. La presidenta electa, bueno, falta, digamos, las formalidades, pero la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, la primera cosa casi que tiene que enfrentar es el lado amargo del poder absoluto. No sus mieles, sino el venenito que trae dentro y que básicamente tiene que ver con la enorme incertidumbre que esto le genera a actores muy importantes, que tienen además la capacidad para, a través de sus decisiones, afectar a millones de mexicanos. Y me refiero específicamente a los inversionistas. Vimos el lunes una caída de la Bolsa Mexicana de Valores, una caída del peso, mayor a la que se experimentó en el 2018. Y eso nos habla de las inquietudes que le produce, me parece, legítimas y entendibles al poder de los inversionistas, a los inversionistas, el que se abra un espacio de tanta incertidumbre con respecto a qué uso le va a dar la nueva presidenta a ese poder tan grande. A tanto poder. Que en el extremo, y dado el diseño constitucional mexicano, el que viene del 17 y que no se ha alterado en lo fundamental, que le concede el carácter prioritario al Congreso, no a la presidencia, no al Poder Judicial. En un contexto en donde tú tienes un Congreso que es opositor al gobierno, eso es parálisis, a menos que hagas coaliciones, ¿sí? Y acuerdos. En el caso de que tengas el poder del presidente o la presidenta y el poder del Congreso, eso pues debilita enormemente al Poder Judicial. Bueno, que es el poder para reformar la Constitución. Por eso, porque como al final puedes tener mayoría simple y tienes muy buen poder. Sí, no, pero el poder para cambiar la Constitución lo que hace es que debilita mucho al Poder Judicial. Sí. Entonces, lo que vimos el lunes fue, creo, una reacción muy rápida y muy adecuada por parte de la presidenta electa, sobre todo en lo que hace a su rapidez, porque, digamos, la confirmación de que se queda el secretario de Hacienda y además lo hace por tiempo indefinido, contribuyó en algo a calmar los mercados. No, sí. Pero yo creo que sobre todo calmó el que acusó factura la presidenta electa a una enorme velocidad de mandar la señal de los escucho y me importa. Me parece que en las semanas que vienen la posibilidad de seguir calmando a los mercados y la inversión va a pasar justamente por lo que en inglés se conoce como por las señales que mande. ¿Sí? Más que, como va a tomar unas semanas ver exactamente si sí se va a mandar la reforma al Poder Judicial en septiembre o no, que septiembre es cuando coincide, digamos, el último mes del presidente López Obrador con esa supermayoría que en muchos sentidos es su propia criatura, ¿sí? Porque mucho de ese fue voto retrospectivo, fue voto, digamos, de aprobación para la gestión de Andrés Manuel, presidente. Entonces, creo que en este momento a lo que tenemos que estar muy atentos es a las señales. Y me parece, hasta donde yo alcanzo a verlo, y bueno, por mi generación me tocó todavía estudiar ciencia política al lado de los que estudiaban a la Unión Soviética, y había una especialidad que se llamaba kremlinología, que consistía en tratar de adivinar a partir de las señales, de los gestos, de las manos, de cómo se peinó, de a quién pasó primero. Creo que ahorita entramos en el terreno de la kremlinología y todos los datos de qué tan rápido se reacciona, quién sale en la foto, cómo sale la presidenta electa, con qué tono habla. A mí me parece impresionante su primer discurso después de que
ya se reconoce, digamos, que lleva la delantera. Yo vi en su tono de voz, su tono corporal, una Claudia mucho menos impostada, mucho más auténtica, mucho más relajada. Y ya eso creo que lo vamos a empezar a ver cada vez más. Coincido completamente contigo que las señales de Claudia Sheinbaum van a ser muy importantes, pero hay unas señales, Luis, de Claudia Sheinbaum y hay otras señales de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, los mercados a quién tienen que creerle, porque uno son las señales de la presidenta electa y otra es del presidente que dijo, yo voy a utilizar la ventana de septiembre para hacer la reforma judicial. Claro, voy a hablar con Claudia, ¿no? Dijo ahí de pasadita, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿el presidente se va a retirar o el presidente va a utilizar su poder hasta el último día, incluyendo ese mes que va a tener mayoría para reformar la Constitución? Bueno, digo, eso lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que primero hay que felicitarnos por la elección, ¿no? O sea, el hecho de que hubo una elección en México, que una participación ciudadana menor de la que se podía haber generado, pero... 61% ya con el... 61%. Vamos a ver la cuenta total ahora que termine el cuento. Pero creo que iba por ahí, ¿eh? Por ahí, va a estar por ahí, entre 60 y 61, más cerca de 61 que 60 quizá. Y fue una jornada pacífica organizada por los ciudadanos. El mejor día de la elección del proceso electoral en México siempre es el domingo. Sí. Y creo que eso es muy saludable, ¿no? Sí. Y también obviamente hay que felicitar a Claudia Sheinbaum. Sí. Es un gran triunfo. Sí. O sea, a punto. O sea, no hay otra manera de calificarlo. Inesperado en su margen y el hecho de que se haya ganado, se va a ver. Mayoría calificada o casi mayoría calificada, lo sabremos en los próximos días, dependiendo del cuento del distrital. Y yo creo que también hay que felicitar a Xóchitl Gálvez. Xóchitl creo que fue una candidata valiente y que hizo una contribución al proceso, y eso vale mucho en una democracia. Yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor hay gente que lo ve de una manera distinta, pero yo creo que así son las democracias, ¿no? Hay diferencias de opinión y las diferencias de opinión se aceptan, se respetan y se dirimen en las urnas. Y eso es lo importante, ¿no? Sobre la reacción, creo que la reacción del mercado fue muy saludable para todos, incluida para la presidenta electa. Nosotros sí le podemos llamar presidenta electa, como a los candidatos siempre les llamamos candidatos. Sí, claro. No que salirnos de esas cosas de legalismos, de formalismos que no llevan a nada. ¿Por qué? Porque los mercados anticipaban el triunfo de Claudia Sheinbaum. La encuesta de Bloomberg traía 90% de probabilidad de ganar Claudia Sheinbaum, pero no mayoría calificada en el Congreso. Entonces, la presión vino cuando se supo que puede haber mayoría calificada y se sabía de las reformas propuestas por el presidente el 5 de febrero. Correcto. Esa es la combinación. Entonces, la reacción el lunes, rápida, como bien dijo Blanca, fue no solamente de Claudia Sheinbaum, también del propio presidente. O sea, al presidente le preguntaron 2 veces en la mañanera si iba a pasar el plan C y evadió la pregunta. Dijo, ¿necesitamos hacer reformas al Poder Judicial? Bueno, eso... Bueno, pero no lo Yo dijo. lo interpreté como que sí. Pero no dijo que iba a hacer la reforma judicial del plan C. Y dijo que le iba a discutir con Y que Claudia. le iba a Yo estoy de discutir acuerdo con Claudia. con Luis. Y la segunda fue vez... clave, es la primera vez que lo Sí, hizo. pero evitó la pregunta. Y al día siguiente, su secretario de Hacienda dijo que México iba a tener una política macroeconómica saludable y un ambiente favorable a la inversión. No tomó preguntas y no mencionó una palabra del plan C. Entonces vamos a ver en las próximas semanas señales que se van a interpretar de una manera u otra en términos de si ese va a ser el camino y si en septiembre va a haber un plan C o no, y qué plan C es y qué contiene y si va a ser exactamente el mismo que se presentó el 5 de febrero. O sea, ¿tú tienes dudas de que el presidente López Obrador vaya a aprovechar la ventana de septiembre? Yo tengo dudas, no tengo dudas sobre que él quisiera que pasara una buena parte del plan C, pero no me queda claro que lo vayan a hacer como está, ¿no? Y eso lo veremos. Bueno, lo veremos. Porque la incertidumbre ahí está, en todo caso. No, la incertidumbre ahí está, sí, obviamente, pero esa incertidumbre que ya tuvo una primera reacción en los mercados es saludable. Oh, totalmente de acuerdo. Porque si tú contrapeso es implacable. Es un o sea, si tú haces la siguiente evaluación, oye, México tiene una oportunidad, y creo que la propia presidenta electa lo ha dicho varias veces, tiene una oportunidad histórica de hacer una contribución al desarrollo del país a través de este fenómeno de la relocalización que se llama nearshoring. Sí. Oye, en lugar de un plan C, ¿no necesitaré yo un plan N? Pues sí. Bueno, y en esa discusión
pues lo iremos sabiendo en las próximas semanas. Sí, sí, a mí lo que me parece interesante es que, a ver, cuando ganó López Obrador, borró a Peña Nieto. O sea, Peña Nieto, de hecho, ya ni salía en público. Se borró a sí mismo. Se borró a sí mismo. Fue parte, yo creo que de los acuerdos para la transición. Aquí la pregunta es, y va a ser muy interesante, Vanessa, desde luego, tomando en cuenta que muchos siguen pensando que quien va a gobernar va a ser Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo se da esta relación donde tenemos ya un presidente y una presidenta electa? Y donde ese presidente va a contar con esa supermayoría un mes. Creo que muchos de los errores que se cometieron en esas predicciones electorales por parte de los analistas es que nunca supieron quitarse estos lentes presidenciales que se formaron en el antiguo régimen en el cual se formaron. Lo que toca comprender, y por eso es tan notorio la diferencia entre Andrés Manuel y la sucesión de Peña Nieto y ahora la de Claudia Sheinbaum, es que forman parte del mismo movimiento, no solo el partido político, no es una presidencia que cambia por la otra, sino que dan continuidad al mismo movimiento y al mismo proyecto. Entonces, creo que así tenemos que entender el plan C. Aquello por lo cual los votantes votaron masivamente el domingo es para decirle a Claudia, queremos que tú continúes este proyecto de la transformación, este segundo piso de la transformación. Sabemos perfectamente cuál es tu plan de gobierno, porque si algo hizo bien Claudia Sheinbaum es hacer un plan de nación. No sé si alguien no lo ha visto, pero recomiendo que lo hagan, que tiene un diagnóstico perfecto del país, tiene planes a seguir e incluso tiene métricas a lo largo de su sexenio. Perdón, incluye el plan C del presidente. El sí. Programa de Claudia Sheinbaum, yo lo leí. Perdón, sí. Incluye Sí, la palabra por palabra perdón, el plan. Sí y no, sí tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum no retoma el tema de desaparición del INAI. Entonces sí tienen ciertas diferencias, pero lo que quiero ir es que por lo que se votó el domingo, no solo es por la presidencia, sino también por el plan de nación, que es el plan C. El plan C no iba de obtener mayorías calificadas. El plan C no iba por obtener todas las gobernaturas. El plan C era un plan para poder reformar. Y lo que le dieron los votantes al proyecto de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel es el poder reformador. Son las herramientas para que lleves a cabo tú ese plan de nación y no te ocurra, como le ocurrió en el sexenio pasado a Andrés Manuel, que algunas de tus propuestas te las para el judicial. Dicho eso, yo sí creo que van a existir algunas discrepancias entre el plan, entre las 20 reformas constitucionales enviadas el 5 de febrero por Andrés Manuel y el proyecto de Claudia Sheinbaum. Tan solo por las señales que ella nos ha enviado, no tan solo en estos días en que ha sido presidenta electa, sino... A ver, Claudia Sheinbaum lo que sabe es, y a través del diagnóstico de Nación lo sabemos, es que este país no aguanta ya esa carga de programas sociales. Inclusive prometió más. Entonces, ella sabe que tiene que generar para seguir repartiendo. Y esa prosperidad compartida pasa por hacerle caso a este contrapeso monstruoso para aquellos que dicen que este país se quedó sin contrapesos, que son los mercados. Implacable, los mercados son implacables. Entonces, dicho eso, creo que ahora los analistas tenemos dos sopas. Seguir gritando que se acabó la democracia porque se acabó ese contrapeso que existía en el legislativo, o entrarle de lleno al estudio de lo que implica el plan C. Yo, por ejemplo, no he escuchado en ninguna mesa de análisis que se discuta con absoluta seriedad la reforma judicial, porque no es cierto que solo pasa por destruir a la Suprema Corte, es eliminar una forma de designación de ministros con la que ya tampoco estábamos de acuerdo. Perdón, pero aquí tuvimos a los dos representantes de las dos campañas, aquí en esta mesa, Fernando Gómez Mont de Xóchitl Gálvez y Arturo Saldívar de Claudia Sheinbaum, y se discutió ese tema. Y uno de los temas fundamentales fue cómo Claro, pero son personas que están en campaña, ¿no? Entonces, lo que yo creería es que tendríamos como formadores... Te digo, o sea, ahí sacaron las propuestas y dentro de la de Claudia Sheinbaum sí era cambiar la manera en que se eligen a los ministros de la Suprema Corte. Y solo por eso se ha venido incendiando la opinión pública diciendo que teníamos con la Corte. Y es que eso no es cierto, eso tiene sus matices, tiene sus partes muy buenas y tiene sus partes muy malas esa reforma. Y además de que la propuesta de Claudia Sheinbaum es mucho más integral, ella aprovecha que va a gobernar la mayor parte del país para hacer un sistema nacional de fiscalías, lo mismo que se hizo un poco con el índice bienestar. Entonces creo que podemos dar un pasito adelante en este proceso de reconciliación nacional también en la opinión pública para que discutamos en serio esas propuestas, porque también ese es el mandato popular, que vaya el plan C. Yo creo que uno de los grandes a lo largo de esta semana en las mesas que me ha tocado conducir y participar es si esto es una regresión, si realmente la democracia está en peligro en México, si este es un cambio de régimen.
chistoso, porque en esta mesa precisamente veníamos hablando desde hace muchos meses que quizás estábamos viendo un cambio de régimen blanca, ¿no? Y no nos queda claro si llamarlo hegemonía partidista o cómo caracterizarlo, pero claramente sí aquí va a haber un cambio de lo que fue el periodo de transición, digamos, entre 97 y 2018, ¿no? Ok. En México hablar de, digamos, autoritarismo o de régimen de partido hegemónico, pongámosle como le queramos poner, nos refiere inmediatamente al PRI histórico, digamos, a ese régimen en donde teníamos un solo partido. Aunque era más partido de Estado más que Sí, luego digamos, se convirtió en hegemónico. digamos, sin entrar ahorita en el detalle del partido. Perdón. Y tenía una serie de partidos, llamémosle paraestatales, satélites, que eran un poco decorativos, pero que eran importantes porque cada 6 años había elecciones y demás. Sí. Creo que la gran pregunta aquí, en términos del cambio de régimen, tiene que ver con qué tanto un partido que sea dominante en las elecciones, o sea, que logre muy amplias mayorías, que le permitan, por ejemplo, modificar la Constitución sin que se tenga que poner de acuerdo con los partidos que representan a las minorías. Hay 2 posibilidades. Bueno, hay muchas, porque todo está en los detalles, pero en términos generales hay 2. Tú tienes moverte hacia un régimen de partido dominante en donde sigue habiendo competencia y sigue habiendo límite constitucional, aunque haya un partido que sea el que elección tras elección gana. Pasó en Suecia durante buena parte de la posguerra, en Japón tenías ese tipo de régimen en donde había un partido que siempre ganaba, pero donde había límites constitucionales y había partidos efectivos y competencia efectiva. Porque había contrapesos. Sí, eso generaba contrapesos, pero tenías las 2 cosas. Sí. México, en su etapa clásica del PRI, no era de ese tipo, era de partido hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no era puro coerción, de ahí se le ocurrió a Giovanni Sartori, que es el que inventó el término, lo de hegemonía, porque tenía mucho consenso, efectivamente no era nada más por la fuerza, pero a diferencia del régimen de partido dominante, el de hegemónico, no hay competencia plena garantizada. Exacto. Las minorías no se pueden convertir en Exacto. No pueden pasar a ser mayoría. Y hay mucha posibilidad de fraude sistemático, de hecho se piensa que sí, y no hay límite constitucional. Correcto. Yo creo que hoy no estamos en el partido hegemónico, hoy no estamos ahí. Está por verse en cuál de los 2 nos vamos a ubicar. A ver, si se hacen las reformas propuestas por el presidente, ¿sí pasaríamos a un régimen hegemónico? Sí se le daría un golpe muy fuerte a la parte que tiene que ver con el límite constitucional, o sea, con la idea de que estamos en una democracia constitucional. Lo que faltaría, digamos, para ahí sí volver a ser partido hegemónico es que ya no hubiera INE, que ya no hubiera árbitro y organizador imparcial de la propia contienda electoral. Ese es otro tema, el tema electoral. Pero déjame nada más responder una cosita que decía Vanessa, estando de acuerdo en mucho de lo que dijo al principio. Con respecto a la reforma del Poder Judicial, a mí me parece que hace bien en recordarnos, tiene 2 partes, ¿no? Uno es la elección mayoritaria por voto popular, digamos, de los jueces y magistrados, en el caso de la Suprema Corte y otros niveles, y por otro lado, los cambios internos al Poder Judicial que tienen básicamente que ver con corrupción y nepotismo. Ok, esto segundo sin duda hay que hacerlo. El segundo sí es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque la división de poderes deja el principio de constitución del poder a que sea mayoritario en el Congreso y en el Ejecutivo. Pero justamente el Poder Judicial tiene como objetivo limitar a esa mayoría en defensa de las garantías individuales, de los derechos de las minorías que tienen que estar fuera de si una mayoría decide, ahora ya no importa que se mate. Pues no, eso no puede ser así. Eso es lo que está en riesgo, trasladando el principio de mayoría a la integración del Poder Judicial. Se le despoja de su carácter de defensor transtemporal de la y más allá de la mayoría que ahorita haya, ¿sí?, que nos defiende a todos en nuestros derechos y nuestras libertades. Así es. Perdón, nada más que quiero contestar a Blanca. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí no me gusta la elección popular ni de jueces ni de magistrados. Sí es cierto que la propuesta también incluye la nueva designación de ministros para mejorar el sistema que ya le permitió a Andrés Manuel López Obrador designar unilateralmente a Lenia Batres y que llevamos años diciendo que no nos gusta. Y también lo del Consejo de la Judicatura. Pero deberíamos tener más debates tan ricos como este que no se detienen en se acabó la democracia. Ojalá. Y también en el legislativo. Ojalá, porque perdón, Vanessa, el que no ha querido debatir nada
con su política no le mueva ni una coma, es el presidente López Obrador. Tampoco lo hemos hecho No, mucho. bueno, y la tampoco. campaña de Claudia Sheinbaum tampoco. Sí, Era lo que tenía que hacer desde el punto de vista estratégico para ganar la elección. sí, claro. Pero la verdad, aquí tuvimos oportunidades muchas de discutir esos temas y siempre preferíamos, oye, mejor, ¿por qué no atacas a Xochitl y a Claudia? ¿No? Sí. Pero yo creo que, o sea, en México, los periodos que ha tenido México de gobiernos con contrapesos son la excepción en la historia de México, Es no la correcto. regla. O sea, cuando dicen es que estamos en una cosa nueva, no estamos en una cosa nueva. O sea, el riesgo de un partido hegemónico en México tiende a ser la regla en México, no la excepción. La excepción es la otra. O sea, es regresión, tú dirías. Es Más que algo nuevo, es una regresión. es una regresión a una cosa que ya conocíamos. Si nos vamos por allí. Sí. Por eso es tan importante la pregunta de si el plan C va a pasar sin quitarle una coma. Porque el plan C sí tiene en él todos los elementos para regresar a un partido hegemónico. Ese es el Yo también creo espíritu eso. absolutamente del plan C. La concentración del poder sin contrapesos, que puedas controlar no solamente el Congreso, la eliminación de los pluris, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que puedas tú controlar también el poder ejecutivo. Porque hay que recordar de dónde la génesis del plan C. El plan C viene de esta frustración del presidente de la República de que la Suprema Corte dictara sentencia de que las reformas que había propuesto eran contrarias a la Constitución. Es que, mira, el plan A es lo pasamos por el Congreso, lo bate el Congreso porque no tiene los votos. Plan B es hacemos una ley secundaria y lo batea la Suprema Corte por ser inconstitucional. Y entonces dice, bueno, pues ahora vamos por los votos en el Congreso. El plan C Es el debería C. de haber sido el plan A. Sí, claro. Y por eso totalmente. Y pidió es legal y él- constitucional. Sí, claro. por eso pidió él la mayoría y Sí, por eso sí. se cayó el mercado. Sí. Porque yo necesito mayoría constitucional calificada para poder hacer estas reformas y resulta que no le gustaron a la gente. Sí. No a la gente, me refiero a los inversionistas en la madrugada del lunes. Sí. Con justa razón. Porque el hecho de que no se hayan discutido a detalle el plan C, ni en los debates, ni en esta mesa, ni en otras muchas, con suficiente profundidad, como bien dice Vanessa, creo que es un error. Porque aquí sí hay elementos de mucha preocupación de mermar las posibilidades de que México sea un país democrático, ¿no? Y yo creo que vamos a ver qué pasa en las señales que mencionaba Blanca las próximas semanas, de dónde está en esto la presidenta Claudia electa, Sheinbaum, claro. porque durante la campaña no podía pronunciarse abiertamente diciendo, no, esto no es la metodología me canso ganso. Pero ahorita sí, Luis, porque yo creo que hasta que no se ponga la banda presidencial, sigue en una posición, digamos, de que tiene que ser cauta frente al que sí tiene la banda presidencial. Si pasara el plan C No. como está entre septiembre y octubre, Sí. se acabó. No sería una buena señal. O sea, No. se acabó el sexenio. No. Por eso es importante antes de que empiece. ver lo que dice el que todavía tiene la banda Bueno, presidencial. yo creo que es una discusión que tienen que tener entre ellos y donde debe escucharse, tenerse una discusión. Porque efectivamente tú puedes hacer propuestas de hoy, necesitamos reformar el Poder Judicial para que mejore. Absolutamente. Pero cuando la propuesta que te hacen es, vamos a hacerlo de esta manera, de tal suerte que yo pueda controlarlo y no puedes cambiarle ninguna coma, la reacción natural es decir, sabes que no podemos ni siquiera discutirlo. Sí, claro. claro. Entonces, si tenemos una discusión sensata sobre cómo mejorar el Poder Judicial, cómo mejorar el proceso electoral y cómo hacer muchas mejoras de las 20 reformas que están propuestas, eso es absolutamente sensato y necesario, pero eso implica probablemente que las reformas no pueden pasar en septiembre. Porque de aquí a que los discutes y buscas un cierto consenso y lo demás, pues va a tomarte varias semanas. Y que si algo hemos visto en este último año de intercampañas, campañas y lo que estuvo en el momento anterior es un absoluto respeto y una deferencia por parte de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Inclusive cuando se alocó y quiso señalar que iba a hacer una gira del adiós a partir de que tuviéramos presidenta electa, le pareció
intrusivo hacia la nueva gestión de Claudia Sheinbaum. Entonces yo no creo tampoco que vayamos a ver un acto unilateral del presidente metiéndose con la siguiente gestión. Inclusive lo podemos ver con lo que hizo con las obras públicas. Él decidió incrementar la deuda para pagar las obras, para no dejarle una mala herencia a Claudia. Pensando en los contrapesos, aquellos que dicen que, pues, con toda razón, que el mercado es quizá nuestro contrapeso más importante. Por cierto, no era un contrapeso tan importante cuando el PRI tenía tanto poder. No, claro hoy, que sí, hombre. Sí, pero hoy... Todas las tonterías que hizo los gobiernos del PRI se reflejaban inmediatamente. Hoy tenemos un acuerdo internacional que estamos apanicados por no perder, pero también tiene otros contrapesos. Pensamos otra vez que el sexenio de Claudia Sheinbaum va a ser exactamente igual al Andrés Manuel López Obrador, y lo cierto es que Claudia no es Andrés. Morena también es un partido mucho más grande. Entonces yo creo que también en lo fáctico Claudia va a encontrar contrapesos. Hacia adentro de Morena, en los partidos que fueron en alianza con ellos, pero nadie le garantiza que van a ser... Ese es un buen punto. Déjame, voy a hacer una breve pausa, pero creo que tenemos que entrarle a qué va a pasar en Morena. Se ha hablado mucho de qué va a pasar en la oposición, es un desastre, en fin, pero este mamut, ¿no? Este mastodonte llamando... Imposible controlar. ¿no? O sea, imposible controlarlo, dirías tú. Pues hasta ahora lo ha hecho Claudia. Por eso, hasta ahora. por eso. Pero, ahora, yo creo que a ver, déjame ir a una pausa y regresamos. Luis, tú querías decir algo. Yo creo que un país que descansa en tener como único contrapeso al mercado es un muy pobre país. Sí. Porque los intereses del mercado son muy distintos de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Totalmente de acuerdo. Entonces, o sea, no es muy serio decir tenemos un contrapeso y ahí están los mercados para que nos corrijan. No, pues ya lo vimos en los 80s y los 90. Y los mercados no van a estar pensando en los mejores intereses de México. No, claro, Punto. totalmente O sea, de yo acuerdo. creo que se requiere un sistema donde tengas contrapesos que estén basados en los derechos. Mira, a los mercados, por ejemplo, derechos. les vale absolutamente gorro los derechos humanos. Por eso. Entonces, no, efectivamente. Los mercados pueden ser muy exitosos en países donde se tortura. Pero además, esos no son los únicos contrapesos. Están los medios de comunicación que no van a decir que son pro 4T, las organizaciones de la sociedad cuando civil. hemos tenido partidos hegemónicos, los medios también tienden a inclinarse hacia ese lado. Pero nada más, perdón, no hemos tenido partidos hegemónicos, hemos tenido uno nada más, el institucional. Partido Revolucionario Institucional, cuando que ya hemos tenido está un próximo a presidente, desaparecer. bueno, pero bueno, desaparecer o haber pero me quiero ir al... la interna de Morena. A mí me parece Eso muy es muy interesante interesante. eso. Sí. Y la verdad es que para mí es inevitable pensar en cómo resolvió los problemas de lucha interna por el poder el PRI. Y el mecanismo fue realmente extraordinario. Sí. Le encanta Blanca el partidazo. El PRI es que la verdad fuera un sistema bueno, muy y reitero, como he dicho aquí, ya no me oirá porque ya murió el profesor Sartori, pero pues él me enseñó a ver el PRI, ¿sí? A leerlo. Combinaba... Que le cantaba a don Giovanni, o sea, el italiano, ¿cómo no construimos nosotros esto? ¿no? Exacto, lo exportamos. Exacto, no, construimos los italianos, quiero decir, ¿no? Exacto. México exportó eso. Exacto, bueno, a ver, para decirlo rápido, el mecanismo fundamental, había dos mecanismos fundamentales en el PRI para organizar la circulación de las élites, para poder ir dando cancha a que diferentes facciones dentro del PRI pudieran ir teniendo posiciones de poder. Sí. Uno, la no reelección, clave absolutamente, porque así no se eternizaban ya unos para quedarse con todo el pastel. Como me dijo una vez un priista, sabíamos, ahora no te toca pastel, nomás puro merenguito, pero tú tranquilo, porque a la otra ya nos va a tocar mordida de pastel. Esa es bueno, está por escribirse ese libro de ese PRI. Bueno, segundo, crucial, la no competencia electoral efectiva. Sí. Porque yo no voy a disciplinarlo, supongamos, un ejercicio. No te voy a mandar a competir, ustedes, claro. Yo no te voy a decir, Leo, anímate a ir a competir, pero no sé si vayas a ganar. No, pues eso no es nada buena idea. Pero entonces eso es fundamental. Ese es un enorme riesgo. Digamos, para el tema de hegemonía. La fórmula conocida sí pasa por reducir la incertidumbre del resultado electoral para que entonces se vuelva la posibilidad de que sea el partido dominante
encabezado cada 6 años por el presidente o presidenta, la que decide cómo se reparte el queso. Pero no de a lo mejor te toca, no, seguro te va a tocar. Y eso, para que yo te pueda decir seguro te va a tocar, Vanessa, tengo que controlar el resultado. Pero había más mecanismos. Otro, por ejemplo, la impunidad. No saliste tú, pero no te preocupes, Sin duda. no te vamos a revisar. Bueno, es que es una cosa gloriosa todo el sistema. Digamos, en términos de producir gobernabilidad. A Blanca con Agustina Costa platicar esto en las mesas es un gozo. ¿eh? Bueno, Tú pero lo que quiero decir es glorioso en el sentido de para asegurar gobernabilidad en un país tan complejo como México, que a veces se nos Y ahora es olvida. más complejo todavía. Sí, en unas cosas más complejo, en unas menos, sí, porque son ya 130 tenemos millones de habitantes. Sí, pero ya tenemos una masa de personas que comparten valores, idioma, etcétera, etcétera. Hubo momentos más complicados de la historia de México, pero en fin, simplemente hay un riesgo que no creo que podamos descontar del todo, que la manera de disciplinar sea, yo no creo que va a poderse reeditar eso, ¿sí? Pero que sí va a haber una tentación a limitar el grado en el cual el resultado de la contienda electoral es incierto. Sí creo que va a haber algún incentivo en ese sentido. Mira lo que está diciendo Blanca, ¿eh? Yo creo que, o sea, en este caso Morena es la cuarta encarnación del PRI y sería una muy mala noticia para México. O sea, yo creo que el modelo del PRI, que tiene ciertas ventajas de gobernabilidad, no le hizo bien a México. O sea, yo creo que en México, en algunas cosas sí, Leo, pero y el país es muy distinto hoy en día que hace... Bueno, sin duda. Mira, en el contexto de la Guerra Fría, creo que el PRI tenía cierta Sí, racionalidad. pero de los 40 a los 70 mira, como decía Lord imaginar Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero está el nunca libro fue de Soledad absoluto. Loayza, ¿eh? Hay que leer el libro de Soledad Loayza, buenísimo. Sí, pero en fin, sí, bueno, o sea, yo tampoco voy a defender al PRI. yo no voy a defender, digamos, un No, esquema. pero tampoco del poder absoluto. Ahí recomiendo el libro de Juan Espíndola, espectacular también del Colegio de había México. Había ciertos contrapesos. No ciertos, pero, muy importantes. Pero esos contrapesos, digamos, le responden muy poco al ciudadano. Sí, era más corporativo. Era corporativo y era un sistema donde el presidente de la República no solamente era el ejecutivo, sino que también el legislativo y el judicial. Sí. Entonces, ese sistema sin contrapesos no creo que es lo que requiera el país. Y decir que eso es lo que te permite hacer bien las cosas es el mismo argumento que se utiliza en China para mantener el régimen chino. Y eso no es congruente con un país moderno donde se respetan los derechos de los demás. La democracia es un poquito más un desmadre, pero ese desmadre es muy positivo. O sea, en el caso mexicano no tanto. Bueno, a ver, pero quiero regresar al tema de Morena. ¿Tú ves a Morena una reencarnación? Bueno, hay una, digamos, va a haber fuerzas centrípetas que van a llevar a que se trate de reproducir el modelo del PRI. Ok. Sí, porque digamos, ahí no querría el presidente cambiar el INE. Porque ahí, digo, es congruente con el plan C, digamos, ¿no? Claro. Sí, pero ese plan C como está, creo que a México no le conviene. A México le conviene un sistema más abierto, donde pueda haber contrapesos reales y donde se respeten los... diferencia... Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué va a hacer la presidenta? O sea, bueno, eso es lo que no sabemos todavía. O sea, ¿cómo va a disciplinar? Mira, porque mira, el PRI nació con un mecanismo de Plutarco Elías Calles para disciplinar a los grupos revolucionarios. Luego fue derivando en otras cosas, etcétera. Pero se va a sentar Claudia y va a decir, hijo, mano, aquí está Monreal. Bueno, ha estado circulando, Leo, una fotografía de un periódico de Stanford, en Berkeley, cuando estuvo ya Salinas en tiempos de Claudia Sheinbaum manifestándose. Sí. Y está manifestándose, una parte es en relación a la propuesta de libre comercio. Sí. Pero la otra parte más, y creo que yo es la más importante, está manifestándose en contra del PRI. Sí. Entonces a mí me parecería una contradicción muy profunda de su forma de pensar, por lo menos en esa época, de que ahora ella pretendiera encabezar el regreso del PRI al poder. Bueno, no sería la primera vez que un político... Pues yo te estoy diciendo... Pero a ver, hay una contradicción que sí te gusta, mi querido Luis, y otra que no, porque también se manifestaba en contra del libre comercio y ahora está a favor. Eso sería contradictorio. Es correcto. ¿No? Sí. Entonces, digamos, ella se está manifestando a favor de lo que se llama el comercio justo, que era una manera de argumentar sobre el tratado, sobre efectivamente, el tratado. en contra.
Se movió a lo pero mejor, en el fondo en un estaban... caso se movió claramente, en comercio. Y eso me parece... No sabemos También si se se puede movió mover. el otro. Correcto, por eso. Yo creo Lo que está diciendo Luis es... Ojalá sea esa parte, ¿no? De que sea más que... o sea, ella puede decir, tengo una enorme responsabilidad ahora Yo creo que esa por va la a ser. concentración del poder, pero también una oportunidad de hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas, creo, incluye respetar un país plural, muy complejo, donde hay división de opiniones en muchas cosas y diferencias regionales de Enormes. clase y demás, que solamente se pueden procesar bien en un sistema democrático, desde mi punto de vista. Ahora, entonces, en ese sentido, es que hay divisiones en el país, sí, pero hay divisiones dentro de Morena. Claro, Y claro. hay un chorro de ambiciones. Y perdón, pero el pasado domingo empezó la carrera rumbo al 2030. Por supuesto, Como por sabemos, supuesto. ya empiezan, ¿no?, a calentarse y Yo Me Muevo y Clara Brugada y Luis Donaldo Colosio. Y así es esto. O sea, Ay, Colosio, ¿no? Lilito. Bueno, A ver, yo no sé lo que va a pasar en Morena porque tampoco tengo lentes de futuro, pero lo Sí. cierto es que va a funcionar seguramente como una contención para Claudia Sheinbaum hacia dentro del Congreso porque le van a pedir favores. Claro, Entonces, nada que claro. no hay contrapesos. Va a ser un, Hay grupo. como dice Luis, va a ser un desmadre. Morena tampoco hay que entenderlo a partir Oye, y de es ahora Morena, como un el Verde y el PT. Exacto. Uno, O Morena sea, no hay que entenderlo como un, sí, un sí. ente monolítico. Y luego Para está el nada. Verde Sí. y luego está el PT. Ahora Sí, que se habla sí, tanto de sí. la sobre representación, que Sí. si se cuenta por coalición, si se cuenta por partido. Sí. A ver, ellos fueron una coalición transparente hacia el electorado y tendrían, creo, que cada quien tener su porcentaje de sobrerepresentación. Pero eso no garantiza que después de ser electa se le van a voltear. Nosotros ya sabemos que el Verde más que partido es negocio. El Verde va... El negocio Al más mejor exitoso. postor. El Sí, negocio sí. más Entonces, exitoso. Sí, dice... y que creció, Con el mejor conjunto de asesores. Dice mi querido Los que Javier han Tello usado que él está décadas, esperando años que se desde coloque ya hace en 20 bolsa años. el Verde para comprar acciones, ¿no? Yo también ver. compraría acciones del Verde. Sí, que ya Y- entre a la bolsa. Sí, y que ya entra en la bolsa. que crecieron como partido de forma que nunca en la vida soñaron. Eso, aunado a la baja aprobación del resto de los partidos, ahora tienen todos los incentivos para empezar a hacer un contrapeso para Morena y empezar a ganar un poquito más y empezar a hacer partidos de verdad y no los satelitales que crecieron por ahí en los 70s. No estoy seguro, ¿no? Pues tiene el todos- modelo les ha funcionado. Pero tienen todos los incentivos para ir por Pero a más. ver, tú que conoces más a Morena adentro, porque también esa idea de que Morena es una cosa monolítica, para Nada más alejado de la como realidad. no lo era el PRI, por cierto. Para nada. Pero era muy importante la figura del presidente como Para elemento disciplinar. disciplinador. Y aglutinador. Y bueno, vaya que el presidente López Obrador ha sido el gran disciplinador de este Y el gran partido. cemento. Sí, claro. el gran ¿no? pegón. Entonces, El elemento lo cuestionado. que le deja a Blanca, iba a decir, lo que le deja a Claudia, Presidenta. sí, no está fácil, ¿no? Claro, pero nuevamente estamos analizando esta realidad con los lentes presidenciales sin entender que Morena es un movimiento con principios fundantes, con un Donde plan. están reglas. Sí, cierto, pero también ahí hay un elemento cohesionador que permanece cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador. Y que, y que al menos ya sabemos que el electorado castiga cuando no formas parte de ese movimiento, cuando traicionas ese movimiento. Entonces el electorado está ahí, no está con Andrés Manuel, está con Claudia, pero también está con el movimiento que les cambió la vida. Ahora, a mí me parece muy interesante una cosa que Ya no decía somos Vanessa quién, hace un pero- momento, nada más rápido, que un contrapeso que posiblemente va a tener Claudia, porque no le van a regalar los votos el Verde y todos ellos, ¿no? No, hombre. Entonces va a costarle, incluso adentro facciones de Morena para poder conseguir. La pregunta que yo me haría es qué tanto eso, o sea, ese tipo, hay como unos contrapesos buenos y unos contrapesos que no son tan buenos. Depende de qué representan y qué quieren, ¿sí? Si es para obstaculizar medidas que pueden beneficiar a muchas personas, pues no pareciera un tan buen contrapeso. Si es un contrapeso que evita la arbitrariedad, el abuso del despotismo, poder. el abuso, pues sí. Y yo creo que ahí se abre una ventana de posibilidades, una gama amplia de posibilidades, de que sí vas a hacer un contrapeso en el Congreso en alguna medida, pero vamos a ver qué tan bueno o qué tan no bueno. Yo creo que Va a ser- no tenemos nada de qué preocuparnos. Tenemos como contrapesos al mercado y al verde. Se va a caer la vuelta. ¡No, hombre! ¡Maravilla! Ya, con esa conclusión nos vamos. Dios mío, el niño verde y Wall Street. Y una
mujer con una trayectoria. No, ya, bueno, no, Nos ha demostrado- ya. Dejémoslo ahí para que esté bien. Una enorme No, capacidad de mira, autocontenerse. bueno, una vamos mujer a ver. muy sensata Vamos a que ver. no la mueve. ¿Sabes qué va a ser muy importante? ¿Quién va a ser su secretario de Gobernación? Es muy importante. Muy importante. Muchísimo. Vanessa, gracias. Blanca, gracias. Encantado.